Saludos, muy buenas tardes. Es un privilegio estar por acá compartiendo este título de lo que va a ser, pues finalmente, esta enseñanza o esta eh, explicación en donde voy a tratar de explicar lo más que yo pueda en mis palabras y también en mi conocimiento. Ya me habían dicho que por favor explicara. Hay una corriente de informaciones en donde esto escucho muy común hablar a las personas, ¿verdad? Inclusive estuve en una de las entrevistas de alguien por allí, en donde pues explica que prácticamente las personas que son narcisistas son aquellas que son NPCs. Y bueno, un momento. Y bueno, les decía que hay que comenzar por comprender primeramente qué es lo que se entiende por un NPC. Y en este caso, pues todas las explicaciones o lo que yo comparto viene de la cábala, un poco de la psicología, más que todo cognitiva, porque es una de las ramas en las que yo más me enfoco, el estudio, ¿verdad?, del comportamiento de los humanos. Hay muchas maneras de descodificar, muchas maneras de llegar al porqué. También soy terapeuta y claro que me dedico mucho a siempre que voy a hablar con alguien, le escucho atentamente. Siempre que voy a hablar con una pareja, por ejemplo, me he dado cuenta que hay una parte muy dominante por parte de la pareja que quiere, pues más que todo, subyugar a su pareja y más que todo dominar a la pareja. Y por supuesto que en un nivel de estadística, ¿verdad? Podemos decir que hay un volumen muy alto de hombres narcisistas que se ven más, pero que tampoco las mujeres que se quedan atrás. Hay mujeres que también tienen esa conducta narcisista y que por supuesto no nada más es para los hombres todo esto. Hay mujeres que también tienen ese tipo de comportamientos. Déjame compartir el en vivo. Bueno, listo, ya compartí el en vivo. Vamos a esperar un poquito más porque hoy quiero combinar esta enseñanza con las preguntas que me han hecho personas que me han escuchado hablar con el tema del narcisismo, ¿verdad? Si son psicópatas, si son NPCs, si son aquellas que no tienen alma, por qué son tan fríos, por qué son tan frívolos, por qué inclusive son tan malignos, por qué muchas veces demuestran como que tuvieran pues comportamientos demasiado hirientes como para hacer el daño, porque pues es como si estuvieran actuando detrás de alguien que les opera, pero no lo vamos a ver desde la parte religiosa, lo vamos a ver desde la parte espiritual y desde la cábala. Creo que aquí es donde voy a hablar este tema profundo, porque como les dije en los anteriores en vivos donde estuve explicando el comportamiento narcisista, pues de ahí fue que personas me preguntaron en el interno, me dijeron, Simha, entonces estas personas son NPCs. Y bueno, vamos a empezar por comprender primeramente que son NPCs, ¿verdad? Que si son indiferentes, claro que si son indiferentes. Vamos a hablarlo desde la perspectiva de la cábala, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Predomina mucho una parte muy, muy resaltante entre lo que son las descripciones o las características de entre ser un narcisista y entre ser un narcisista, pues que podamos relacionarlo de alguna manera como alguien psicópata, ¿verdad? Y en Cábala, pues se habla mucho el tema del ego. El ego
que todos tenemos un ego, y pues se podría interpretar, ¿verdad?, como la parte oscura tan reforzada de la persona cuando no sabe controlar su lado oscuro, o sea, su Yetzer Hará. En hebreo, el Yetzer Hará es considerado tu lado maligno, tu lado oscuro. En hebreo también se podría interpretar como el Yetzer Hará, perdón, el Yetzer Hatov. El Yetzer Hatov es mi lado bueno, mi lado de luz, pero también todos tenemos un lado oscuro. Y ese lado pues se puede interpretar como el Yetzer Hará, que es el lado que constantemente más se nos sale, y que si no lo controlamos, si no lo alineamos, pues siempre sacamos a relucir la sombra oscura del por qué podemos llegar a hacer tanto daño. Y bueno, un narcisista podría estar en nuestro entorno y podría ser, por ejemplo, una mamá, podría ser un esposo, podría ser un hermano, podría ser un jefe, podría ser tú misma aquí escuchándome en vivo a las 6:16 de la tarde. O a lo mejor tú eres la que estás conviviendo con un narcisista. Entonces, por eso es que le digo que todo esto puede llevar como un rol en diferentes maneras de cómo tú estés experimentando existencialmente este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, el Yetzer Hará, ¿verdad? El Yetzer Hará es como mi inclinación al mal, que me obliga siempre, cuando me controla, a que yo siempre sea egoísta, de que todo el tiempo pueda o quiera recibir solo para mí misma. Y cuando yo siempre estoy queriendo recibir para mí misma, pues voy a ser egoísta, porque voy a hacer a un lado a los demás, voy a ignorar a los demás, no me va a importar ni siquiera el bienestar mental ni emocional de las demás personas, porque siempre voy a estar pensando principalmente en mí. Entonces, el problema acá no es tener, por ejemplo, el Yetzer Hará, sino que el problema es cuando todo eso gobierna o me gobierna a mí misma, aún teniéndolo dentro de mí. Porque es algo que yo no lo puedo sacar de mí mientras yo esté encarnada, pero sí lo puedo trabajar. Y cuando lo trabajo es cuando comienza a tomar, por ejemplo, todo un color. Como por ejemplo, cuando no nos trabajamos nuestras sombras. Las sombras pues, pueden identificarse siempre como sombras negras. Pero cuando yo voy trabajando mucho en mis comportamientos, en ser una persona, por ejemplo, paso de ser una persona agresiva, ahora una persona tranquila, ahora paso de ser una persona que ya no gritonea, antes gritoneaba y ahora lo que hago es callar. Y cuando callo, pues ya me vengo a dar cuenta que realmente ahora he podido dominar mi Yetzer Hará, mi lado oscuro, en esa parte donde yo constantemente pues soy seducida o dominada para hacer este tipo de daños a las personas. Entonces el problema es cuando eso me gobierna a mí y yo no le pongo, por ejemplo, o no soy empática, ¿verdad? Ante todas las situaciones, o no me importa hacer daño a las demás, o no me importa que los demás se sientan mal, no me importa herir a los demás, no me importa. En un sentido egoísta, podríamos interpretar que estoy siendo reforzada por este tipo de conductas que me podrían llevar a mí a catalogarme como ser vista como una persona narcisista. Entonces, el narcisismo como tal, ¿verdad?, es considerado también un espectro, ¿verdad? Muchas veces yo he llegado a concluir, ¿verdad?, porque he platicado con muchas personas en donde me he dado cuenta que este fue el caso, por ejemplo, de una mujer, donde hablé con ella y hablé con su esposo. Fue ella la que me contactó y tuvimos una charla con el esposo y con ella, y nos hablamos en FaceTime, y me daba cuenta que ella principalmente tenía un alto nivel de ansiedad, muy alto, en donde también observaba que el esposo tenía un nivel de autoestima demasiado carente, demasiado bajo.
ella era bastante autoritaria, bastante dominante, bastante, se escuchaba como una persona que constantemente estaba siendo dictante, como una dictadora, ¿no? Así se escuchaba. Me decía mucho a mí, me decía, ¿verdad que me entiendes? ¿Verdad que tengo la razón? ¿Verdad que las palabras de mi esposo no tienen sentido? Entonces ella en cierta manera quería que yo le favoreciera la explicación y yo me fijaba que inclusive pues el esposo no tenía ni carácter. Pero sí me daba cuenta que sus gestos de la mujer eran bastante odiosos y bastante como autoritarios y inclusive violentos, y me daba cuenta que ahí había un problema de conducta narcisista porque le callaba también a él, lo desaprobaba cuando daba una opinión, me daba cuenta inmediatamente que pues era una persona que estaba ahí con rasgos narcisistas, ¿verdad? Y también algo que podemos, por ejemplo, aquí resaltar es que también pueden haber diferentes niveles de narcisismo. Muy buenas tardes. Aquí pueden haber inclusive diferentes niveles de ser narcisismo hasta un nivel en el que tú pues ya hagas cosas que ya estás en un descontrol, en donde podemos ver todo esto de una manera descontrolada, en donde eres agresiva, a lo mejor eres agresivo, eres insultador, llegas muy lejos con tus palabras, con tus agravios, llegas muy lejos en no pensar en la otra persona. Entonces ahí estamos considerando cuando una persona tiene un descontrol mental, a diferencia de una persona que tenga un cuadro narcisista. Entonces, no todos, por ejemplo, van a tener el mismo nivel de narcisismo. El narcisista, que es aquel que tiene conductas muy desagradables y que todo el tiempo está pensando en él, en él, número uno, número dos en él también, número tres también en él, pues es el egoísta, el que no le va a importar el estado emocional de las demás personas y siempre va a hacer cosas desagradables, incluyendo que tenga que pasar por encima de los demás para sentirse bien. Me gustaría saber si a una persona narcisista se le puede ayudar. Bueno, el narcisista no es que se le pueda ayudar, sino que tiene que tener esa voluntad propia de querer ser ayudado, porque principalmente tiene que reconocer que hay una condición desequilibrada y de heridas, y más que todo que se vinculan al lado de niñez, donde hay heridas que tiene que ir a ver, que el por qué a esa persona tiene todo ese tipo de desequilibrios. Entonces, el narcisista muchas veces tiene los comportamientos bastante agresivos porque tiene muchas frustraciones. Entonces, es algo que sí se puede dificultar cuando quieres o intentas ayudar a un narcisista porque tiene que tener la voluntad propia, principalmente de reconocimiento en cuanto a la situación, ¿verdad? Como el hecho de que tiene que reconocer que hay una situación que no está todo bien, que no está todo bien, pero si reconoce la persona, es muy posible, ¿verdad? Es muy posible que a lo mejor pueda tener una sanidad. Porque recuerden que esto no se trata de cambios, esto de narcisismo no se trata de un cambio, se trata de una sanidad. Porque si habláramos de un cambio, pues los cambios solamente serían algo así como momentáneos, solamente cambio abruptamente, cambio momentáneamente, a lo mejor porque me conviene, y después vuelvo al mismo hábito y vuelvo al mismo patrón de conducta. Entonces tendría que ser una sanidad interna y profunda, ¿verdad? Entonces, recuerden que el narcisista pues siempre está buscando la validación, siempre se recarga en esa validación, siempre está buscando, por ejemplo, poder, pero más sin embargo, pues sabemos que por dentro hay un vacío, ¿verdad? Muchas veces he escuchado a las personas que hablan, que dicen que los narcisistas no tienen alma, ¿verdad? Y bueno, vamos a aclarar esto porque hay muchas maneras de poderlo hablar y principalmente
creo yo, ¿verdad? En el entendimiento que tengo, que el alma sí es capaz de desfragmentarse dentro de mí cuando yo realmente no cedo a, a sanar tantas cosas y estoy más sujeta a hacer el mal, estoy más dada a hacer el mal que a hacer el bien. Entonces, el alma, cabalísticamente, hay unas explicaciones que relatan que el alma se fragmenta, y el alma no tolera o no aguanta, no soporta que yo esté en constante pensamiento de oscuridad o de negatividad, ¿verdad? Eso lo dice muy en claro la Cábala. No tolera que yo constantemente esté teniendo pensamientos negativos y mucho menos maquinando hacer situaciones, porque debo decirte que es muy obvio que las personas que han llegado a cometer situaciones muy graves, ¿verdad? En donde han acechado contra sus parejas, por ejemplo, y son aquellas que han hecho cosas muy graves de estrangulamiento, a sus parejas, que las toman por el cuello y que tienen conductas bastante agresivas, de bestialidad, pues es muy obvio que tienen que tener un problema psicológico bastante grueso y que tienen que ir a ver qué les pasa. Pero mientras las personas no caigan en sí, que tiene un problema, pues seguirá haciendo eso. Entonces, por eso le explico. Si mi pareja es narcisista, yo me puedo volver también. Sí te puedes volver a lo mejor, pero no como algo que a lo mejor te pueda contagiar. A lo mejor puedes llegar a afectarte en un momento en el que puedas volverte como agresiva de tanto daño y puedas como personificarte, porque también en eso es muy, yo lo validarizo mucho en este tema de muchas personas que he visto diferentes caras, ¿verdad? Del que convive con el narcisista, como el hecho de que una persona diga, yo conviví tantos años con un narcisista y perdí mi autoestima, perdí mi identidad, pero también he escuchado la versión de que conviví con un narcisista, me volví agresiva, me volví fría, me volví desenamorada, me volví egoísta, me volví mala, y entonces todo lo veo malo porque recibí malo. Entonces hay que ver cómo puedo yo, por ejemplo, en este caso, manejar ese tipo de cuadro y circunstancia, ¿verdad? Ahora, no, muchas veces se va a ver esto como algo que, porque eres tan malo, estás endemoniado. Bueno, cuando una persona no ha sanado sus áreas, que sabemos de plano que el narcisista pues está detrás de todas sus heridas que no ha podido sanar, que no ha podido trascender, más el cuadro psicológico mental que tiene desequilibrio, por supuesto que va a ser un hombre, una mujer frívola, egoísta, mala. O sea, se va a ver con un extremismo de no saber cómo manejar su nivel alto de maldad, y que por eso es que se disfraza el narcisista, pues de hecho tiene muchas caras. Y busca siempre la validación, ¿verdad? Ahora, en Cábala existe lo que le acabo de decir, el alma desfragmentada o el alma desconectada, si así lo quiere ver, es alma desfragmentada o alma desconectada, por el hecho de que la Neshama, por ejemplo, el alma es la pureza, el alma es pura, y el alma pues no aguanta todo este tipo de situaciones de maldad que puede llegar a ser alguien, ¿verdad? Entonces, de tan maligna que puede llegar la persona, el alma sí se desfragmenta y sí se desconecta por habitar un cuerpo en donde la persona constantemente está maquinando pensamientos de iniquidad muy fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, vive totalmente dominado por el ego, que es el ego no trabajado, es lo que le digo, su alma está cubierta, pero no inexistente, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una verdad que podemos entender sobre el narcisista, que es aquel que está detrás de la cortina, que de hecho el ego es lo que más refuerza porque está tan vulnerable y se autoprotege
se autoprotege para no dejarse dañar y prefiere hacer el daño, ¿verdad? Entonces, tiene problemas de muchísimas maneras de describirlo, ¿verdad? De muchas maneras de describir el comportamiento, de cómo él no puede tapar su comportamiento egoico, su comportamiento hiriente, porque siempre está intentando cambiar, porque siempre quiere, por ejemplo, convencer a los demás que cada vez que se equivoca o hace un error o hiere o es egoísta, es solamente un cargo de conciencia que tiene, pero temporal. No es que le generó un verdadero despertar de conciencia que diga, es que si hago daño, es que sí voy a darme el trabajo de responsabilidad de sanar. Muchas veces el narcisista pues tiene todo ese tipo de comportamiento, es aquel que va a manipular, es el mejor manipulador por excelencia, el narcisista, ¿sí? Entonces, por eso podemos explicar que el narcisista pues tiene muchísimas maneras de cómo yo pueda inclusive interceptar lo que es todo este tipo de comportamientos. Y los podemos ver en muchas maneras, en jefes. Creo que las personas, por ejemplo, que hemos aprendido a canalizar, podemos inclusive canalizar el comportamiento. Déjame leer un poquitico aquí qué es lo que pasa. Tengo un hijo con trastorno de personalidad y trastorno narcisista que quiere que lo ayuden. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo podemos ayudar a las personas. Si me dejas un poquito aquí seguir y vamos aquí a aclarar esto, ¿ok? Bueno, esa desconexión, el narcisista pues tiene, ¿verdad? Tiene esa desconexión emocional, ¿verdad? Y tiene de plano que tiene un trauma severo muy fuerte, una disociación o una pérdida de empatía, porque lo que más tiene él es amor hacia los demás porque no puede amarse a sí mismo. Entonces tiene una pérdida de empatía muy fuerte. Entonces, esto no significa, ¿verdad? Esto no significa que no tenga el alma. Significa que están desconectados de su conciencia profunda, ¿verdad? De esa conciencia profunda. Y muchas veces el narcisismo extremo pues nace de traumas infantiles, como ya expliqué, que fueron de niño, que creó prácticamente una máscara. Se creó en muchas máscaras para seguir subsistiendo y sobreviviendo. Vive en estado de supervivencia. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de personas que tienen este tipo de comportamiento, pues están detrás de todas las heridas. Como por ejemplo, si el niño que no pudo sanar sus heridas que trae arrastrando desde niño, que son esas heridas de infancia, son necesidades más que todo emocionales que no fueran ¿cómo es que se dice? Satisfechas, o sea, creo que se dice satisfechas cuando éramos niñas, ¿verdad? Como por ejemplo, esa necesidad de que yo quise que me amaran, quise que me protegieran, quise que me validaran, quise que me dieran seguridad, que me aceptaran, que me dieran atención, ¿verdad? Entonces, cuando un niño no recibe eso de forma constante, pues es cuando vamos a entrar en un desarrollo de mecanismo de defensa para yo sobrevivir. Y esos mecanismos de defensa, eso es lo que más tarde se van a venir a manifestar o convertir en ya hombres y mujeres adultos, donde los celos serán agobiantes, el apego será ansioso, por ejemplo. Siempre van a tener miedo de abandono. Por eso el narcisista, cuando ve que su víctima se le está yendo, es cuando se siente aterrorizado, porque siente que ya se le despertó. Cuando ya ve que la esposa o el padre, lo que sea, ya va con las maletas para afuera, es porque ya está sintiendo que está perdiendo el control, porque lo que más maneja es eso. Tiene también mucho apego ansioso, tiene mucho miedo a que le abandones. El autosabotaje, ni se diga, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Para dar una explicación un poquito así de todo esto que puede venir, ¿verdad? Siendo como la caracterización o el carácter de un niño que fue rechazado o que fue, por ejemplo, abandonado o que fue humillado o que pudo haber atravesado situaciones muy fuertes que marcó nuestras vidas, ¿verdad? Cualquier cosa pudo haber sido algo que después se haya desarrollado como algo que tenga que estar en modo de autosupervivencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los padres están ausentes en los niños, físicamente o emocionalmente, porque podemos tener los padres físicamente, pero al mismo tiempo emocionalmente no los podemos tener. Por ejemplo, tenemos un papá que es comandante, por ejemplo. El papá es comandante, si vive en casa, pero mi padre siempre está enfocado en su trabajo. Y cuando le quiero pedir ayuda, nunca me da ayuda porque me dice que siempre está ocupado y que siempre tiene que estar fuera de casa. O no puede estar físicamente. Me afectó también porque no estuvo físicamente. Separaciones, por ejemplo, tempranas también. Otra cosa sería muy común, la falta de atención afectiva. Entonces, esto se va a ver más adelante en un adulto, en mujer u hombre, como aquella que va a tener un miedo intenso a que lo abandonen. O relaciones, por ejemplo, dependientes, ¿no? En ansiedades constantes o inclusive pues tolerar el maltrato por miedo a estar solo, que eso es muy común. Un niño, por ejemplo, que le rechazan, que si fue rechazado, pues es un niño que cuando crezca es el niño que se va a sentir como un niño no deseado, que va a tener que aguantar, por ejemplo, las críticas constantes, las comparaciones, las humillaciones. Y cuando ya crezca, pues va a crecer inclusive con una autoestima muy profunda, baja. O una persona que se autoaísla en el autosabotaje también, en sentimientos de no soy suficiente. O si pasó por humillaciones, en el caso de ser humillado, pues van a ser aquellos, por ejemplo, como por ejemplo cuando los padres le golpeaban a uno sin caso alguno o sin razón alguno. Había castigos, inclusive yo no sabía por qué esa ira era golpeada, pero lo que experimentaba era solamente la ira de un padre agresivo o de una madre agresiva, que eran como los castigos con vergüenza, ¿no? Las burlas, inclusive la exposición pública, cuando lo gritaban en público, el control excesivo, por ejemplo. Y cuando ya crecemos, pues venimos a experimentar todo este tipo de vergüenzas en muchas maneras. Es muy común que, por ejemplo, el narcisista, cuando usted le dice algo que se va a referir a su persona, la primera reacción es sentirse atacado. Sentirse atacado. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con qué heridas yo tengo activadas, con qué cosas todavía no he podido trabajar, por qué sigo siendo agresiva, por qué sigo todavía comportándome agresivamente, por qué sigo atacando, por qué me gusta ridiculizar. Obvio que una persona que ridiculiza a los demás es una persona que está detrás de una humillación. Nadie ridiculiza a alguien solamente por ridiculizarlo, porque sabemos que también eso tiene una... el hecho de ridiculizar a alguien, estoy sacando a reducir que yo también fui humillada en cierto momento y que no lo he podido superar, porque nadie que tenga un equilibrio sería capaz ya de hacer un acto de esa magnitud. Entonces, por eso también el narcisista, por eso tiene una gran culpabilidad, pero de no poder superar o intenta en muchas maneras de no ser así, pero no sabe cómo. Porque por eso es aquel que se va a avalanchar en contra de sus víctimas, ¿verdad? De las víctimas que son aquellas que van a estar siempre siendo como la carnada, ¿no? La carnada de quien sería la esposa, de quien sería la compañera de trabajo. Conocemos muchas personas en los trabajos que tienen comportamientos muy jefes, ni se diga, ¿verdad? Luego se nota
pierde los estribos, cambia de color, muy pocas veces se mantiene sereno, muy pocas veces, no puede, todo lo que quiere lo resuelve, pero es con furia, ¿verdad? Ahora, muchas personas me dijeron con el tema de él, por eso coloqué aquí que podría ser un NPC, ¿verdad? Un NPC en inglés se llama como el non-playable character, así se llama, o en inglés, perdón, español, podría ser como el personaje no jugable, así por eso le dicen el NPC, el non-playable character, que es más que todo eso se lo trajeron de videojuegos, videojuegos y ahora lo relacionaron con la espiritualidad, ¿verdad? Pero más que todo, he escuchado a muchas personas que en estos movimientos espirituales de despertar, pues dicen, yo viví con un NPC, mi esposa, mi esposo o mi suegra fue una NPC. Es como un movimiento que se ha dejado venir con toda esta etiqueta de los NPCs. Para mí, la verdad que yo podría decir que un NPC, si usted quiere llamarlo un NPC, ¿verdad? A una persona que juega como lo que ya le expliqué, en ser un personaje no jugable, que si no, no sé yo si eso sea la traducción de español, del inglés a español, como el non-playable character. Creo yo que eso es personaje no jugable, alguien que tenga otra, ¿cómo se dice? Otra repite lo que escucha, pero que no se cuestiona, ¿verdad? Que es aquella, ¿verdad? Que podemos identificar que no ha podido hacer trabajo de conciencia, que actúa inclusive por programación. Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, de NPCs, pues yo creo que si todos estuviéramos en ese rango, todos estuviéramos en ese rango, porque en cierto momento también nosotros no tuvimos un despertar y también actuábamos en piloto automático. Entonces, fíjate, yo me atrevería, por ejemplo, claro que sí, Pedro, sí. Cuando me preguntaron a mí si un EPC era lo mismo que un narcisista, porque me hicieron la pregunta, ¿es un EPC lo mismo? ¿El narcisista es un EPC? ¿Es un psicópata o es una persona sin alma? Yo le aconsejaría a usted que usted vaya y usted indague mucho en la sabiduría de la cábala. Porque le voy a decir algo. Hoy hay un movimiento muy maravilloso. Ese es el movimiento que yo apoyo. Cuando yo escucho hablar a una persona que se apoya de la cábala, yo digo, sí está teniendo un despertar buenísimo, porque me doy cuenta que de ahí viene el despertar que está teniendo. Pero cuando yo le escucho hablar solamente por ego y no sabe ni siquiera el disparate que está diciendo, es cuando yo digo, esto no sabe ni dónde está parado. ¿Sí? El narcisista pues tiene esa necesidad, ¿verdad? Si me dicen a mí en el EPC si es lo mismo un narcisista o un psicópata, yo le diría que no, porque un narcisista pues tiene esa necesidad intensa de admiración y poca empatía, ¿verdad? Y un psicópata, ¿verdad? Un psicópata, a ver, ¿cómo lo digo? Un psicópata tiene como esa frialdad emocional que es muy parecida, inclusive, es muy parecida a los comportamientos narcisistas o rasgos y características. Entonces, un psicópata puede tener como la similitud de ser un ser frívolo emocionalmente y tener mucha ausencia sin culpa. O sea, nunca se va a sentir culpable por las atrocidades que haya. A lo mejor un narcisista no asesina como un psicópata, ¿verdad? Y a lo mejor no asesina corporalmente, pero sí asesina o acribilla emocionalmente. Y un psicópata, pues sí lo va a hacer,
sí va a cometer ese tipo de actos, pero no va a tener culpa, ¿verdad? Y para mí un NPC es una metáfora nada más. Es una persona para mí que es alguien que vive sin cuestionarse. Es alguien que todavía no... Sí, Pedro, sí consulto, pero no por aquí en un en vivo. Ahorita estoy aquí en una transmisión, me puedes escribir al interno, ¿verdad? Entonces, todas esas son cosas muy diferentes a como podamos interpretar. Así es que hay que ver muy a fondo de qué se trata todo esto, ¿verdad? Una persona, si usted me habla a mí de un NPC, yo le podría decir a usted que es una persona que vive en automático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha podido o crecieron con esas heridas emocionales y aprendieron también a sobrevivir y no han podido reflexionar ni despertar y nunca desarrollaron la autoconciencia, porque el despertar ocurre cuando yo inclusive atravieso crisis fuertes. Cuando yo, por ejemplo, tengo crisis fuertes, que estoy desesperada, que no sé qué hacer, que todo se me ha venido encima, muchas veces voy a ser agresiva porque estoy desesperada, porque tengo crisis fuertes, porque tengo pérdidas, porque tengo dolor, porque tengo trabajo interno que no he podido todavía controlar y no lo puedo tratar. Y necesito mucha ayuda de terapia, inclusive de psicología, inclusive de muchas maneras, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo le puedo decir que llamar NPC a otros, le voy a decir esto de una manera muy como yo lo entiendo desde la parte cabalística con mis maestros rabinos, pero que usted llame a una persona NPC, eso puede volverse inclusive una forma de juicio o de superioridad. Porque la verdadera conciencia jamás va a deshumanizar a los otros que también están en proceso. Así como en cierto momento también nosotros tuvimos comportamientos muy frívolos, porque todos en cierta manera hemos tenido pensamientos, pero cuando trabajamos la conciencia es cuando nosotros ya tenemos ahora un cambio distinto. Entonces llamar yo, no, es que es un NPC. Eso para mí es algo que puedo inclusive despertar el DIN o sentirme superior, porque ay, es que ahora yo estoy despierta y mira los otros NPCs que no han podido hacer trabajo espiritual y los otros NPCs andan por ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no entiende esto, le recomiendo que vaya y estudie con maestros cabalistas, que estudian a profundidad, maestros que le puedan explicar, que inclusive le voy a decir una cosa. Esa palabra de NPC yo no sé de dónde salió, quién se la inventó o de dónde la arrastraron, porque tuvo que haber sido de un videojuego, pero en Cábala yo nunca he escuchado que un maestro me diga salgan de ser NPC. ¿Ok? Entonces, recuérdese, si usted está en un camino y usted está en un despertar, usted no puede atreverse a decir que los otros están en ese, porque usted también entonces en cierto momento lo fue, a menos de que usted tenga otra explicación que para mí me pueda hacer entrar en razón y sentirme que estoy equivocada por esa parte, porque aprenda a saber que la verdadera conciencia no va a deshumanizar, no porque yo vaya en un nivel de conciencia, ahora llamo a los otros NPCs. Entonces, si quieres, ahí es donde puedes irte a la sabiduría, ¿verdad? Es el Ein Sof, el infinito de la sabiduría de la Cábala. Entonces, aquí puedo decir que un NPC también va a tener un espiritual, si usted lo quiere ver, una espiritualidad, un despertar espiritual, perdón. Pero si yo etiqueto a los demás con esa palabra, pues entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Una cosa muy distinta es que las personas que ya hayan alcanzado un nivel de conciencia, no quiere decir que los otros no puedan llegar a ese nivel a lo mejor lo que tenemos al mismo momento de etiquetar a las demás personas como NPCs, a lo mejor también es mi esclavitud mental que me deja ahora expresarme desde mi manera egocéntrica, de ahora pensar que es que hay tantas cosas que se escuchan y que ya es muy evidente. A veces está inclusive hasta claro. Hay unos movimientos ahorita que
que también inclusive yo, por no nombrar nombres de nadie, pero yo inclusive no resueno inclusive con la voz ni el timbre de una persona que está haciendo este tipo de movimientos, que yo no sé de dónde vendrá este asunto, pero sí le digo que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, porque despertamos din, despertamos el juicio. Cuando no tenemos cuidado con eso, podemos llegar a ser personas de conciencia muy baja, o sea, y experimentar inclusive juicios, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a pensar que porque tenemos un nivel de conciencia que según nosotros ya hemos alcanzado, ya podemos, por ejemplo, nosotros ya ahora etiquetar a todo el mundo, como el otro tema que le expliqué en el día de ayer de ¿cómo se dice? ¿Qué fue lo que hablamos ayer? De la cuestión de vibrar alto. Hoy todo el mundo vibras alto o vibras bajo. O sea, ya entendemos esa parte, pero hay que hablar más de evolución, hay que hablar más de evolucionar, no de vibrar alto, porque yo ahorita puedo salir con un guión de vibrar alto y al final de todo no quedamos en nada. Esto es un trabajo espiritual de evolución almática. El alma es la que viene a evolucionar. Entonces, esa es la explicación que yo tengo con el tema del NPC y lo que le he dicho. Un NPC para mí es simplemente una persona que no ha podido despertar a su verdad. Esa es otra manera de interpretarlo. Todavía están en esa conexión de sus sombras, que no han podido todavía conectarse a su conciencia y que no han podido hacer ese trabajo arduo de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado más que todo con ese ego que alimento todos los días, ¿verdad? Cuando yo digo, es que yo ya desperté y los demás son NPCs, hay que tener cuidado porque entonces, ¿dónde queda ese had, ¿verdad? Por eso esa vasija universal que nosotros tenemos que construir, muchas veces la destruimos cuando no controlamos el gran Satán. El gran Satán que tanto daño me hace cuando yo se lo permito, porque el gran Satán no me puede hacer daño a mí, sino cuando yo abro las puertas de voces internas que me empiezan a decir, vete a las redes sociales y habla de tanto y tanto, y habla de los NPCs, por ejemplo. Y ahora, en Cábala sí le podemos hablar de muchas maneras, en cómo el alma está fragmentada, pero eso no quiere decir que usted, estando aquí, habitable, o sea, aquí, si usted está en un cuerpo de avatar, donde usted sea hechura a su creador, donde usted esté aquí encarnada o encarnado, es porque usted viene a hacer un trabajo, pero no porque usted sea un diablo, ¿verdad? O un demonio. Aquí es cuando venimos a experimentar todo lo malo, pero también todo lo bueno. Pero que cuando yo despierto a lo mío, es cuando yo comienzo a tener plenitud en mi vida. Entonces, cuando yo me atrevo a decir todo este tipo de cosas, estoy realmente sonando desde un ego muy alto, desde un ego disfrazado de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que tener la prudencia de no hablar eso, ¿verdad? Ahora, muchas descripciones que pueden hablar en Cábala en cuanto a la desconexión del alma son por muchas razones. Y ahorita, déjeme un momento, por favor. Le voy a hablar de algo. Hay muchas maneras de cómo también podemos aquí explicar, ¿verdad? Que una persona, como dice una de tantas, el maestro Goslan, ¿verdad? Que es uno de tantos que habla, que cuando el alma, bueno, no es el alma, es el nefesh. El nefesh es el cuerpo, la conciencia baja que tengo, que es la que me lleva a mí a hacer cosas desagradables, que el alma inclusive no quiere hacer. Es ahí cuando dicen los cabalistas que el alma si se fractaliza, si se va, se retira. Y muchas veces hay muchos casos, porque no lo podemos
reducir a un solo caso. Hay muchos casos donde podemos hablar en donde hay niveles muy bajos, o sea, hay niveles de conciencia muy bajos donde han hecho cosas muy graves, ¿verdad? Entonces, el alma como tal tiene niveles. El alma tiene niveles, que por ejemplo sería Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehirá, que son los niveles desde más bajos hasta el más alto, como Yehirá, que es el más alto de la unidad consciente de mi supraconciencia, hasta el más bajo, que es mi Nefesh, que es mi cuerpo, que es lo existente, ¿no? La energía vital, lo que me conecta al cuerpo, ¿verdad? Y en mi espíritu, pues ahí están mis emociones, mi carácter, y en mi alma, pues la conciencia superior. Y pues por allá ya le expliqué el otro nivel, que es de Hayá y Ejirá, que son de alto nivel de supremidad. Entonces, cuando nosotros cometemos graves situaciones, ¿verdad? Graves situaciones, como el hecho de muchas veces decir, nosotros, por ejemplo, nunca hemos asesinado a alguien. Nunca hemos hecho lo que hace un asesino, ¿verdad? Pero sí podemos llegar a ser asesinos de mente. Por ejemplo, yo tengo que tener cuidado con mis pensamientos. ¿Cómo maquino? ¿Cómo maquino? ¿Cómo maquino yo? ¿Cómo pienso? ¿Qué deseo? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué peso tienen mis pensamientos? ¿Y cómo maquino yo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy, por ejemplo, filtrando mis constantes pensamientos, ¿verdad? Desde hacer algo tan grave, porque hay seres humanos que han hecho cosas muy graves, ¿verdad? Y hay transgresiones que son ibudim o ibur, que son ibur, juicios muy grandes que podemos nosotros despertar mientras estamos aquí encarnados en la tierra, como es el hecho de hacer cosas muy graves. Una de tantas, por ejemplo, es asesinar a los padres, hijos, animales, naturaleza, muchas cosas que podemos despertar juicios, porque traen juicios muy graves, que cuando nosotros tenemos ese nivel bajo de conciencia es cuando nosotros despertamos muchos juicios, y el alma, la Neshama, no tolera que nosotros estemos teniendo pensamientos de iniquidad y maquinación, como por ejemplo, inclusive creo que hay un versículo bíblico, no estoy muy segura en dónde dice, un versículo bíblico, donde dice que hay de aquel que se vaya a su lecho de descanso y siga maquinando. O sea, te vas a la cama y no dejas de maquinar y sigues, te vas y acuestas y te planeas todo. Como el hecho, por ejemplo, una persona que trama tantas cosas negativas o maquina tanto, supongamos una persona que va a cometer un acto diabólico, ¿verdad? Aquel que, por ejemplo, ya dice, ahora voy aquí a hacer el asunto, se fue para su cama, ya dijo, mañana voy y compro tal cosa y hago tal cosa, y su alma ya está en el pensamiento de que no vinimos a eso. No viniste a todo eso, viniste aquí a hacer algo muy diferente a lo que tú estás maquinando. Por eso le sorprendería que la sabiduría de la Cábala le va a explicar a usted que su nivel de maldad es aquel que si usted no lo supera, y es aquel que si usted no lo controla y no lo domina, será usted quien en otra existencia, en otra encarnación, pues ahora le pueda encarnar inclusive en un no cuerpo. Usted puede llegar a encarnar hasta en un animal, y hay quienes dicen pueden llegar a encarnar inclusive hasta en algo que no sea humano, porque le encierran en un lugar, porque usted no ha podido, especialmente cuando usted en varias encarnaciones, usted ha venido a hacer un tikkun olam, ¿verdad? El ser humano viene como un tikkun olam aquí a hacer una rectificación almática. Supongamos,
Una persona que es extremadamente agresiva en su vida pasada estranguló a su esposo o su esposa. Y luego ya falleció, lo rectificó, se fue. Cuando encarna nuevamente, esa alma ya viene con ese instinto de sensación de siempre hacer eso porque ya en otra vida hizo eso. Pero más sin embargo, el instinto es la señal que le da el universo y el pacto que trae firmado con su alma para que cuando llega a este tiempo lineal, a esta encarnación, esa persona se le dé como un indicativo o una señal de que tiene que corregir. No puedo hacer eso, y pide asistencia divina para que las fuerzas del mal no le dominen y la fuerza divina le ayude. Entonces, cuando una persona se alinea, ¿verdad? Hace un tikkun, hace una rectificación. Pero cuando no se alinea y sigue haciendo su lado, su instinto del mal, pues entonces es como que se va, se murió, cometió muchas situaciones muy desagradables, el alma se retira, se va, y dicen los cabalistas que ya no es capaz el alma de tolerar todo eso y ya no puede. Entonces se le encarna muchas veces en cosas que ni siquiera son humanos. Yo escuché a un cabalista que dijo que inclusive en un fósil, para que se dé cuenta de cómo podemos vivir. Y eso sí que lo vimos, eso sí que lo vemos mucho bíblicamente, porque en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia hemos visto cientos de relatos, historias inclusive de un montón de asesinatos. Déjenme ver si encuentro una clase para explicarle de lo que le quiero explicar. A lo mejor lo encuentro, no estoy segura, porque en Cábala sí se habla. Yo creo que en Cábala ha habido la luz de explicación más hermosa de todo lo que nosotros como otras culturas no hemos podido entender. Por eso se dificulta tanto el hecho de que nosotros no entendamos todo esto, ¿verdad? Le voy a decir algo. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de este comportamiento que también se puede ser como el hecho de compararse, cómo podemos identificar si Caín, por ejemplo, Caín, quien fue el hermano de Abel, que ya conocemos la historia, mató a su propio hermano, pues él era un supuesto agricultor, ¿no? Porque, ¿cómo se dice? Araba la tierra y todo eso. Eso se dedicaban, que era el hijo de Adán y de Eva, que era agricultor, pero mató a su hermano, Abel. A ver si lo tengo por aquí. A ver, no estoy seguro si me va a dar esta información, pero a veces, a ver. Caín mató a su hermano Abel. ¿Fue un qué? Fue un asesino. Lo mató. Entonces, ahí quedó una raíz, por ejemplo. Y hay escritos, ¿verdad? Como en los libros de Larizal, quienes conozcan a Isaac Luria, del libro uno de los más famosos que se llama, que se lo recomiendo, que se llama el Sha'ar HaGilgulim, que es el libro hermoso de el Arizal. Bueno, ahí relata muchas cosas que nosotros no podemos entender, como el hecho de que, ¿quién fue, por ejemplo, el alma de Caín, verdad? El alma de Caín. Ese ser, inclusive, no era cualquier ser. Inclusive era considerado un ser de alta espiritualidad, de alta espiritualidad y de alma muy elevada. Pero que más sin embargo no pudo controlar su yetzerará. No pudo controlar su yetzerará, su lado geburá, su juicio severo. Y fue dominado por los celos y el ego. Y de hecho el acto que él cometió no solamente fue por una simple violencia.
Fue inclusive una explosión de un juicio sin culpa o sin misericordia, ¿no? O sea, no tuvo misericordia ni siquiera, ay, es que necesitó muchas y múltiples rectificaciones, muchos tikkunim. Por eso los cabalistas dicen, hablan esto tan expandidamente en la tradición cabalística, ¿verdad? Enseña que partes del alma de Caín se reencarnaron en diferentes personas y no en una sola, y que algunas otras, inclusive explicaciones místicas de textos místicos, aluden y prácticamente confirman que Caín fue inclusive la reencarnación de Jetro, quien fue el suegro de Moshe Rabeno, de Moisés. Que ahí están diciendo que pudo haber sido como lo que representó una rectificación parcial y que pues tuviera que haberse reconocido como esa parte o verdad espiritual. Ahí estaba una porción, ¿verdad? Por eso somos llamados fragmentos o fractales, perdón. Fractales es la palabra correcta. Entonces, otros también dicen que la reencarnación de Caín fue Korah, lo que usted llama en otras versiones que se llama Coré, parece que dice. En hebreo era Korah, ¿verdad? En hebreo era Korah. Entonces, ahí es donde estábamos, ahí es donde se canaliza los diferentes comportamientos y rasgos del por qué ciertas personas pueden llegar a tener inclusive en el mismo entorno muy parecido, ¿verdad? Y que estas personas que tienen cierto fragmento del que tiene que rectificar son aquellas que también van a venir a mostrar diferentes o parecidos rasgos, como es el hecho de tener rebeliones, como son rebeliones de juicio, ¿verdad? Y luego hay otra explicación que dicen los cabalistas que el hecho, por ejemplo, de que Moisés mató a un egipcio, ¿verdad? Mató a un egipcio Moisés. En la explicación cabalística. Y se dice que ese egipcio contenía la chispa también de Caín. Y Moisés mismo tenía una chispa del alma de Abel. A ver, quiero saber si me acaba de entender lo que acabo de explicar o no. Dije que el egipcio que mató a Moisés, o sea, no Moisés, no el egipcio mató a Moisés. Moisés mató a un egipcio, ¿verdad? Entonces, Moisés mató a ese egipcio y las explicaciones son que desde la parte cabalística explica que contenía inclusive ese egipcio una chispa de Caín y Moisés representaba la parte del hermano que era Abel. Y aquí es cuando se llega a concluir que por qué estamos rectificando en diferentes circunstancias y maneras del por qué muchas veces muchos humanos pueden llegar a tener altos niveles reforzados de maldad, como han sido muchos humanos que han estado aquí en esta tierra, que han hecho cosas brutalísimas, inclusive en países enteros. Por eso la Cábala explica que un alma puede dividirse inclusive en muchas chispas, y por eso yo existo en diferentes maneras rectificativas, y que esas chispas pueden encarnar en distintas generaciones inclusive. Por eso la explicación cabalística de esto que le acabo de explicar es que Caín representa los celos extremistas que tuvo sin control,
Que tuvo, por ejemplo, Caín un deseo de reconocimiento, envidió y tuvo mucho juicio. Y cuando alguien, por ejemplo, trabaja el ego, está haciendo un ticum de raíz. Y ahí estoy rectificando mis otras chispas que están fragmentadas en otros cuerpos. Ahora le voy a decir esto, porque muchas veces también tenemos que entender esta parte en la que muchas veces podemos llegar a pensar que como una persona que puede tener un alto nivel de conciencia y de luz y de espiritualidad, inclusive puede llegar a cometer este tipo de actos, como lo que le acabo de explicar. Caín no era nomás malo, o sea, la Cábala explica muy a profundidad que el alma de Caín era muy alta, muy de espiritualidad, muy elevada. Pero ¿qué pasó? Se desequilibró y cayó. Entonces ahí las personas religiosas dicen, es que se le metió un demonio. Se le metió un demonio y se satanizó, se endemonió. Pero no fue ningún acto de esa magnitud. Se dejó guiar por todo su gran Satán, se dejó poseer por todo su gran Satán, su ego, y después de ahí hubo juicios. La parte del juicio de Caín fue su ego, haberse comparado, y la parte de Abel, haber confiado como un inocente, ¿no? Como una espiritualidad pura. Por eso es que el trabajo espiritual de todos es integrar ambas fuerzas. Entonces seguimos. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahorita que podamos responder? ¿Algunas preguntas? Porque hay que preguntar para entender de todo esto. Ahora, por eso le digo, todos podemos llegar a tener un alto nivel de negatividad cuando yo no sé controlar. Porque yo me dejo dominar por lo que ya está en mí. No porque lo que me entra a mí, por lo que ya está en mí. Por eso tengo que corregirme en muchas áreas. En mis iras, en mi orgullo, en mis faltas de empatía, por ejemplo. De muchas maneras. Entonces, algo que yo creo algo que no comprendemos es que nosotros no somos una sola chispa encarnada en un cuerpo. Nosotros estamos fractalizadas. Eso es lo que enseña la Cábala. Que un alma, no siempre está reencarna completa. Está fragmentada en chispas, que es en hebreo, pues se dicen nitzozot, que es las chispas. En hebreo es nitzozot, que es las chispas que somos nosotros. Entonces, una misma raíz de alma puede aparecer en varias personas en varias épocas. Por eso ustedes y yo ya tenemos otras historias, ya fuimos en otros tiempos, fuimos hombres, fuimos mujeres, pasaron cosas terribles, hicimos cosas terribles, nos hicieron cosas terribles. Por eso el tema de por ejemplo, el viaje del tiempo, ¿verdad? O registros akáshicos. Ahí vamos a ver. Yo relaciono, ahora yo le voy a decir esto desde cómo yo combinaría, por ejemplo, el tema de la cábala con el tema del narcisismo, ¿verdad? Y quiero de hecho buscar algo, si me permite. A ver. Déjame ver si encuentro esto. A ver. Déjame ver si me sale por acá. Le voy a hablar de algo que a lo mejor usted pueda entender. Para que usted pueda entender del por qué. Los narcisistas
Y vamos a sacar esa palabra, solamente puse el NPC, pero ya me entendiste lo que yo dije del NPC, ¿verdad? No tengo la verdad yo mucho interés en ese tema del NPC. Para mí eso del NPC es pura baja conciencia. Yo te voy a hablar a ti desde la Cábala, desde la alma de la Neshamot, que es el Gilgutá Neshamot, y te puedo hablar de inclusive cuál es el tikkun, cuál es la rectificación, y del por qué un narcisista tiene ciertas conductas y por qué puede llegarse a ver como un psicópata, que pudo haber sido en otra vida, qué controles pudo haber hecho en otra vida, que está aquí carente, pero no con un NPC. No me alineo yo con eso de NPC y no me meto en esos movimientos, la verdad. Y sé que aquí me escuchan personas que me han hecho invitaciones para estar en su en vivo y por el hecho de... No creo que en el momento que yo esté en un en vivo con otra persona podamos inclusive compartir el mismo concepto, porque yo soy cabalista y no entro con ese asunto de que dime qué es para ti un NPC, porque ya le expliqué lo que es para mí. Acá vamos a hablar de, por ejemplo, de lo que pudo haber sido un narcisista en vida pasada y que es muy posible lo que tenga que reflejar, que se le refleja en esta vida, como el hecho de ese tema del narcisista, ¿verdad? Desde la cábala la cábala y la explicación, a la interpretación más que todo de Luria, de quien fue Luria, Isaac Luria, ¿verdad? Que habló mucho del tema del Gilgut. Gilgut Neshamot en español quiere decir la rueda de las almas o la rotación de las almas. Entonces, los narcisistas suelen portar un alma que en vidas pasadas fueron aquellos que tuvieron mucho poder o estatus excesivo, ¿ok? En otras vidas son aquellos que tuvieron mucho poder, mucho dominio, mucho estatus excesivo, que fueron aquellos inclusive que pudieron haber sido, desde la Cábala lo que explica, pudieron haber sido aquellos que abusaron del poder inclusive, mucha autoridad, personas con mucha autoridad, personas que abusaron del poder, inclusive aquellas que subestimaron a los demás inclusive, ¿ok? Pudieran ser a lo mejor gentes que tenían, por ejemplo, bajo su dominio, y los hemos visto, y para no vamos muy lejos, ¿verdad? Pero los hemos visto frente a nuestros ojos. Líderes, presidentes que por ejemplo, prácticamente subyugado y aplastado y pisoteado a un país entero, donde lo han dejado inclusive sin alimento y sin libertad. Ya se imaginarán de lo que les estoy hablando. Entonces, narcisistas que han sido reflejados con ese tipo de conductas fueron aquellos que en vidas pasadas se vuelven a presentar en esta vida otra vez, pero para corregir la conducta narcisista, y que muchas veces muchos de ellos les cuesta tanto corregirlo porque no pueden dominar su Yetzer Hara o su gran Satán. Quiero buscarle algo. Ahí vas a entender muchas cosas de lo que te estoy explicando. ¿Cómo se dice? A ver. Ok, aquí vamos a entender del por qué tantos de ellos los puede usted identificar como aquellos que fueron falta de empatía como presidentes, que se hicieron eso con muchísimos de sus países, los dejaron sin comer. Ahora, a lo mejor un narcisista que usted tiene en una casa, a lo mejor no es presidente. A lo mejor no es presidente, a lo mejor no fue gobernador, no fue nada de eso, pero sí tuvo que ver con algo, que tuviese que ver con exceso de poder o haber abusado del poder en una forma excesiva, ¿verdad? Contrabandos, por ejemplo, cosas chuecas que hicieron, pero que tenían poder. Eso lo resalta mucho la cábala, ¿verdad? Por eso los otros que le acabo de explicar, como son los psicópatas, también se puede ver de una forma que son aquellos que en vidas pasadas
Hay un contexto hebreo que siempre resaltan mucho que dice Ani mevakeshet et shalom beoji, que quiere decir siempre busqué la paz dentro de mí, pero nunca la encontré, o estuvo cerca de mí y nunca la encontré. De los psicópatas son almas que ejercieron control extremo también, y también ignoraron el remordimiento y usaron la fuerza sin equilibrio, para que te des cuenta. Entonces, las personas que atraen, la Cábala enseña que las personas que atraen, o que esas almas que atraen personas que reflejan ese patrón de tikkun, como el alma que encarna, que ya sabe que tuvo control excesivo en vida pasada, trae un tikkun, pero que mientras no trabaje la conciencia se le dificulta mucho, porque una persona que vivirá mucho en la maldad de pensar y de actuar genera muchos bloqueos y no puede encontrar su misión. Por eso siempre tiende a seguir haciendo lo que en vidas pasadas también hizo. ¿Sí? Por eso la Cábala enseña que esas almas atraen personas que reflejan su patrón para completar el tikkun, pero que nosotros también podemos protegernos de esas energías. O sea, no quiere decir que yo estoy con alguien y por eso va a hacer conmigo lo que se le dé la gana. Entonces tengo que aprender a protegerme, ¿verdad? Esta clase que yo tomé con este maestro, fueron ese tipo de situaciones. Déjeme decirle que inclusive el narcisista vive lleno de vergüenza. Vive lleno de vergüenza. Porque lo que hace nada más es inflar el ego de autoprotección, pero sabe que por dentro está hueco. Y hay una frustración que le dice, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué esto es lo otro? ¿Verdad? Por eso lo expliqué. Y volviendo al tema de lo que le estaba explicando, del contexto que explica Luria, que es uno de los cabalistas más resaltantes en el judaísmo, que a cualquiera que usted le pregunta, Isaac Luria, el león, lo conocen así, habló un tema de la cábala del tema del Sha'ar Agikulim, de este tipo de conductas narcisistas, que fueron aquellos que abusaron de todo esto con un ego muy elevado. O sea, abusaron de poder, autoridad, dejaron de lado la empatía, ignoraron a otros para mantener su ego elevado, e inclusive rechazaron la vulnerabilidad y la humildad. Crearon dependencias o manipularon a otros para beneficio propio. Y esto se suena mucho con lo que le hablé de Caín. Esto se ve como Caín espiritual, se oye como un Caín espiritual porque tenía poder, ¿verdad? Potencial elevado que se manifestó de forma desequilibrada. Entonces, si tú eres narcisista y tienes, por ejemplo, tendencias de ser un hombre o una mujer agresiva, que quieras, por ejemplo, estrangular a tu cónyuge, que golpeas, que eres agresivo, violento, siempre quiebras las cosas, siempre amenazas, siempre tomas algo para darle en la cabeza a tu esposo o lo que sea, y siempre estás amenazante. Ahí tienes que ver qué rectificación tienes que hacer de acuerdo a la conducta que tú estás teniendo como ese tipo de personaje siendo narcisista. Tienes que desarrollar tu empatía verdadera y tienes que abrirte a esa vulnerabilidad y dejar de manipular. Y una de tantas sería, y esto sí lo veo bien cañón, porque esa es una de las cosas que se le dificulta mucho a las personas cuando el ego está tan inflado, le cuesta ser muy humilde. Eso es una distancia muy lejana, muy, muy lejana de ser humilde cuando una persona tiene mucho ego. Es humillarte a ti mismo o es humillarte a ti misma. Y para que tú llegues a ese nivel de humildad, ese es considerado en Cábala sería
considerado el nivel de plenitud llamado Yehidá, como Moisés, ¿verdad? Si aprendes a reconocer tus errores y asumes las consecuencias y dejas de justificar tus egos, tus dioses internos, y dejas de idolatrarte y dejas de ser indiferente y dejas de ser amenazante, entonces comenzará tu proceso. Tienes que aprender a despertar, pero la misericordia en tu propio corazón. ¿Ok? Esa es la descripción de lo que en vidas pasadas los narcisistas tuvieron que ver con un vínculo que ahora se les manifiesta en esta vida. Ahora, el tema de los psicópatas. Los psicópatas en vidas pasadas usaron el poder y control de forma extrema, ¿verdad? Tomaron decisiones inclusive frías y sin remordimiento y causaron sufrimiento a otros sin conciencia espiritual. Fueron aquellas personas que inclusive fueron injustos y fueron muy crueles. Personas que fueron injustas, crueles y tenían muy reforzado su lado de Geburá. El lado de Geburá en el árbol de la vida es considerado el lado del juicio, que es un desequilibrio muy maligno. Entonces esto se asemeja a las raíces del alma como Korah, ¿verdad? Como Korah o verdugos históricos en la Cábala, de gran fuerza espiritual, pero mal canalizada. Entonces todas estas personas vienen aquí, les llega el karma a los narcisistas. En Cábala no se interpreta como karma, se interpreta como rectificación, pero obvio que se ve la cara del karma, o sea, se tienen que enfrentar a los mismos juicios que ellos despertaron y se tienen que enfrentar a pagar las facturas que ellos mismos activaron. O sea, el tiempo y la vida se encarga de que a nosotros se nos avecinen ciertas situaciones que no hemos podido arreglar. Y en Cábala se hablan muchas cosas, por ejemplo, una de tantas, la bondad, el Gesed. Cuando yo soy una persona bondadosa y yo he hecho cosas muy malas, de alguna manera estoy endulzando el dim, el juicio, ¿verdad? Pero lo haces con conciencia y lo haces con coherencia y lo haces con despertar. Entonces, vámonos rapidito por esto. Las rectificaciones de la vida de estas personas, ¿verdad? Que son narcisistas y psicópatas, y sacamos el tema del NPC que no tiene nada que ver. Tienen alma, pero están fragmentadas. Quiero ver si quedó en claro lo que acabo de explicar aquí. Entienden que tienen alma, pero que están fragmentadas o que están fractalizadas, y que estas personas que también tienen aquí una labor espiritual, como es Utikum Olam, que son aquellas que vinieron a aprender a sentir compasión y amor por los demás. Vinieron a reconocer el daño causado y evitar repetir esos patrones y errores. Aquí veniste, si estás siendo un narcisista, aquí veniste a equilibrar la fuerza interior. Y veniste también a aprender la humildad y la misericordia. Y si tú no trabajas esas partes, ¿verdad?, del árbol de tu vida, porque el árbol de tu vida está dentro de ti, que es la misericordia y la humildad, pues la vida sí te va a enseñar con golpanazos. Te va a enseñar que tienes que de alguna manera trabajar tu ego. Tu ego es otro disfraz nada más. Es otra cara tuya. Porque el narcisista pues tiene muchas caras, muchas caretas, muchas máscaras, tiene muchos trajes. Por eso es el que siempre le van a reconocer como el hombre fantástico, como la mujer fantástica, como el que llama la atención, porque siempre quiere validarse de los demás, ¿verdad? Entonces, si me estás escuchando, veniste aquí a despertar la compasión y el amor. Veniste aquí a reconocer que el daño causado, que tú haces, por ejemplo, las cosas que tú constantemente haces, pero sin sentir amor por los demás, la vida siempre va a tener cualquier tipo de situación que se te tenga que presentar a tal grado que tengas que rectificar, que tienes que tener empatía por los demás. Te veniste a equilibrar la fuerza interior
aprender a ser humilde y misericordioso. Veniste aquí a liberarte del control excesivo y del ego, a integrar tu Yetzer Tov. El Yetzer Tov es la buena inclinación, ¿verdad? A buscar la paz dentro de mi espíritu, o sea, a buscar eso que está dentro de mí, que tengo que despertar desde mi luz. A que liberes, ¿verdad? Lo que decimos siempre en los rezos, Anime Shalem Etayah Yetzer Rashali, que quiere decir, libero la fuerza negativa de mí misma. Eso es algo que leemos siempre en los rezos también de la mañana. Libero la fuerza negativa de mí. Porque constantemente estoy siendo seducida a pensar o a hacer o a maquinar cosas. Y yo siempre tengo que estar trabajando con mi conciencia. Entonces, ¿por qué repetimos patrones? Porque el alma vuelve aquí, pero para completar su tikkun. Por eso es que el tema de la reencarnación, y eso ya es para otro evento, a lo mejor otro en vivo. Pero para que te des cuenta que si tú veniste reforzadamente aquí teniendo conductas narcisistas, es porque vienes con un exceso de control bastante reforzado y de ego. Y hay tres signos astrológicos que los dice muy claro por los comportamientos, que son aquellos que tienen más reforzado el ego. Uno sería Leo, el otro sería Aries y el tercero sería Sagitario. Entonces, para que se dé cuenta que en Cábala se estudia todo esto, cuyo final es que nosotros aprendamos. Ahora vamos a ver una repasadita porque ya casi me desconecto. El narcisista, dijimos que en vida pasada fue aquel que abusó del poder, del ego elevado y de la manipulación. Y que aquí vienes a despertar y a trabajar en tu humildad y en tu empatía. El psicópata es aquel que tuvo el control extremo, que fue cruel y fue frío. Y aquí vienes a despertar la compasión, el equilibrio y a soltar el control. Entonces, ahí te doy ese relato, esa manera explicativa de que la Cábala tiene salida para todo, la Cábala tiene luz para todo. Tiene luz para todo. Hay que hacer muchas maneras, muchas cosas de diferentes maneras que podemos rectificar y alinear y dejar de ser víctimas y dejar de buscar excusas y dejar de siempre estar buscando quién me salve, quién me ayude, quién acá, quién allá. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Tú vas a ser tu mismo salvador, tu mismo psicólogo cuando tú despiertes y cuando tú quieras sanar. Pero si todos los días te niegas a todo eso, entonces no va a haber ninguna mejoría. No va a haber ninguna mejoría. Aquí hay que entrar en la autoconciencia. Porque, o sea, esa autoconciencia me ayuda a mí a reconocer mis propias sombras antes de ir a juzgar a los demás. Entonces, busca ayuda si la necesitas. Y aquí no estamos juzgando a nadie, ¿no? Que esto es una manera proactiva para mí, como algo activo que yo puedo, entrar en una activación mental de reconocimiento que si yo soy esa persona, yo tengo que despertar lo que tengo que trabajar. Entonces, este es una más que todo un trabajo espiritual y la Cábala lo habla muy, muy claro en muchas maneras de que la Neshama es la que encarna, la Neshama es la que trae ¿cómo se dice? El trabajo espiritual, agarra un avatar y ya sabe exactamente a lo que viene a trabajar. Y aquí es cuando ya estamos aquí, es cuando estamos enfrentando todas las situaciones que tenemos que enfrentar. Podemos tener mamás narcisistas, jefes narcisistas, esposos, hermanas, jefes, vecinos, tú misma. Entonces tienes que ir a una balanza de el cómo yo puedo comenzar a hacer mi trabajo espiritual. Yo creo que lo que yo expliqué en esto está más o menos alineado a lo que
a lo que podemos entender en cuanto a cómo puedo llevar a cabo mi trabajo espiritual sin estar ya poniendo excusas. Muchas de estas cosas tienen que ver con observación hacia mí misma. Tengo que observarme a mí misma, pero sin juicio. Y estas personas que son narcisistas no son diablos, o sea, no son diablos, o sea, son como muchas personas los llaman. Son personas que también están completando su tikkun. Si tú hablas con un cabalista, o si tú hablas, por ejemplo, tú le hablas a un rabino y le dices, jajam, ¿tú me puedes explicar a mí qué raíz tiene un narcisista? Un rabino jamás se va a sorprender. Si tú le preguntas a un rabino, jajam, ¿qué raíz tiene un homosexual? Nunca se va a sorprender, porque ellos tienen canalizado todo eso. Nosotros somos los que no entendemos occidentalmente que todo esto es un trabajo de luz, de alma. Entonces, por eso no lo vemos con juicio. Son personas como estas personas con comportamientos narcisistas que están también completando un trabajo de tikkun, ¿verdad? Y no es deber de nadie salvar a nadie, porque la Cábala enseña que cada alma aprende a su tiempo. Aquí es la corrección que trae el alma, ¿verdad? Cosas que ellos tienen que trabajar, las cosas de infancia y también las vidas pasadas, ¿verdad? Como lo que le acabo de decir, creo que aquí fue muy, muy de luz la explicación que le di del por qué o cómo se alinea, ¿verdad? Yo, por ejemplo, canalizo muchas cosas y veo muchas cosas y estudio muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros hemos visto grandes líderes que han tenido mucho empoderamiento aquí en nuestros tiempos, que los hemos visto. Uno de tantos, por ejemplo, fue Hugo Chávez en Venezuela, que dejó al pueblo entero en hambruna, en fracaso prácticamente, lo llevó al caos. Otro que fueron dictadores, ¿verdad? Fueron dictadores. Fidel Castro, por ejemplo. Fidel Castro. Todos ellos hicieron bastantes cosas, pero porque todo lo que vienen a trabajar no lo pudieron descubrir. Y entonces dejan una huella en sus países y por alguna razón llegan esas personas a tener poder, control de toda una nación y obvio que traen una jerarquía muy alta. No es cualquier encarnación, ¿verdad? Y por eso se siguen repitiendo cuando una persona muere y encarna, ahora se va a manifestar a lo mejor de otra manera. Todos se van manifestando en diferentes encarnaciones, ¿verdad? Han habido, por ejemplo, humanos muy malos que han venido aquí a hacer unas tragedias bárbaras. Adolfo Hitler, por ejemplo, que fue el que mató a todos los judíos, los que mataron, por ejemplo, a la raza de tez negra. Por eso le digo, es que hay muchas encarnaciones con muchas descripciones y características del por qué la Cábala sí lo lleva todo. Le recomiendo mucho, como le dije, que compre libros de Isaac Luria, ese cabalista. Si no los tiene, contácteme. Ahorita estoy trabajando con un distribuidor que me está proveyendo muchas cosas a mí y me ayuda mucho y estoy muy feliz con todo eso y estoy aprendiendo mucho. Así es que por ahora me retiro. Quiero dejar esto grabado en YouTube. Déjenme ver si lo puedo descargar mañana y si no lo puedo, porque a veces me topan unas horitas para que también TikTok me apruebe el video y luego lo hace que ya lo baje y de ahí lo coloco en YouTube. Así es que por ahora pues me retiro y al menos que tengan alguna pregunta. A ver qué dice por acá. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Shahar Agilgul, así se llama. En hebreo el nombre es Shahar Agilgul. En español creo que se dice la puerta a la encarnación o la puerta a la reencarnación, algo así. El titular, o sea, el libro viene de Isaac Luria, que Isaac Luria fue quien hizo muchos libros y folletos, mucha recopilación, ¿verdad?
Por eso todos los temas del Talmud y todo eso tienen que ver con las discusiones rabínicas, porque hicieron todo esto y lo vienen ahora a darnos a nosotros como comprensión de todo esto. Y pues gracias por acompañarme, gracias por detenerte aquí en mi canal. Así es que ahora te dejo y pues mañana a lo mejor me vuelvo a conectar en otro en vivo, no estoy segura porque mañana es Shabbat, pero seguimos cualquier cosa en contacto. Así es que shalom, shalom para todos. ¿Por qué una mujer no deja a un narcisista? Porque tienes una adicción emocional de patrón al narcisista, es esa razón. Tienes también un apego, tienes necesidades de que son en un tanto confundir si es amor, pero es un vacío. Entonces tienes que trabajar mucho en esa manera de ilusión que tenemos mentalmente. Tienes que amarte tanto como por poder tomar la decisión y dejar la falsa esperanza de que alguien más va a cambiar por mí y la que tiene que trabajar soy yo. Tienes que trabajar en tu despertar, en tu dependencia, en ti como en tu dibuk, ¿verdad? Hay una palabra muy bonita que dicen los cabalistas, en tu dibuk, de mí misma, que tengo que darme el valor de que no sea yo la que esté obsesiva, porque puedes estar siendo víctima, pero después de tanto tiempo ya eres o pasas a ser la culpable de todo esto. Entonces, así es que ahora sí que me retiro. Muy buenas noches y cuídense mucho, pasen muy buenas noches.